En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien. Seguimos entonces con esta serie de capítulos, el quinto de esta serie, sobre el libro de Don Columba Marmion, Jesucristo, ideal del monje. Todos estos capítulos que estamos viendo son de la parte primera, exposición general de la institución monástica. Estamos viendo lo que sería el capítulo 3. Propiamente el libro no está dividido así, con partes y capítulos, sino puntos y subpuntos. Para mayor comodidad nosotros llamamos partes, capítulos y puntos. La parte 1, exposición general de la institución monástica. El capítulo 3, creemos que el abad ocupa el lugar de Cristo. Este capítulo tercero lo hemos empezado a ver la otra semana, tratando los 4 primeros puntos. Que es cómo tiene que ser el superior. Y ahora vemos los 3 restantes puntos, los puntos 5, 6 y 7, que hablan de cómo debe tratar el súbdito al superior. Punto 5 entonces, la actitud del monje respecto de su abad. Tiene que tener, en primer lugar, un amor humilde y sincero. Para no desviarse del superior, es necesario creer que el superior hace las veces de Cristo. ¿No? Son más bien a modo de esquemas, de resumen, lo que hacemos nosotros. Pero las frases tienen su fuerza, ¿no? Si vos no tenés la fe de que el superior hace las veces de Cristo, vas a terminar desviándote de las cosas que Él dice. Y si nos apartamos del superior, nos apartamos también del principio de las gracias, porque habíamos visto que el superior es un pontífice, es principio de nuestras gracias. Entonces, si vos no tenés fe en que hace las veces de Cristo, te terminás apartando de Él y entonces perdés las fuentes de tus gracias. Por el contrario, si tenemos esa fe, que Cristo, que el superior ocupa el lugar de Cristo, espontáneamente nos va a surgir el amor, la docilidad y la obediencia. De modo tal de que si no surge espontáneamente el amor al superior, la docilidad al superior y la obediencia al superior, es señal de que no crees que Él ocupa el lugar de Cristo. Y si no crees que Él ocupa el lugar de Cristo, te apartas de Él. Y si te apartas de Él, te apartas de la fuente de tus gracias. Entonces es absolutamente necesario amarlo con docilidad y obediencia. No se trata, este amor que es necesario tener por el superior, no se trata de un amor sentimental o de entusiasmo. Es espontáneo, pero es la espontaneidad de las convicciones. Vos tenés una convicción y entonces espontáneamente obrás según esa convicción, más allá del sentimiento y del entusiasmo que vos tengas. Entonces se trata de una espontaneidad, un amor espontáneo, una espontaneidad pero de convicción, y es una convicción que tiene un origen sobrenatural.
se fundamenta evidentemente en la fe. Bien, eso. Al mismo tiempo, es necesario reconocer que es imposible, casi imposible o imposible encontrar un superior con todas las virtudes que pide San Benito. Pero ¿qué pasa? El mismo espíritu de fe que nos hace pensar que el buen superior hace las veces de Cristo, nos debe hacer pensar lo mismo cuando el superior es imperfecto. Entonces, si vos tenés espíritu de fe, no solamente vas a ver a Cristo en el superior perfecto, sino que vas a ver también a Cristo en el superior imperfecto. Porque por más perfecto que sea el superior, ver a Cristo en él se requiere la fe. Y si tenés la fe, también lo vas a ver en el superior imperfecto. Es como ver un león en una mosca, o ver un león en un mosquito. Sí, es verdad, la mosca un poco más grande que el mosquito. El superior perfecto un poco mejor que el superior imperfecto, pero la diferencia con Cristo es abismal en los dos. Así que si tenés la fe como para ver a Cristo en el superior perfecto, lo ves también en el superior imperfecto, porque justamente se trata de una cuestión de fe. Bien, en esa línea, ¿no? Hay que tener fe de que Cristo ocupa el lugar del superior por más imperfecto que este superior sea. Actitud absolutamente opuesta es la de murmurar contra el superior. Aclara el autor lo dañoso que es murmurar contra el superior. Y entre todos los motivos que da resaltamos dos. En primer lugar, y el evidente, va en contra del voto. Y en segundo lugar, porque no soluciona nada, sino que empeora las cosas. Por más que el superior tenga algún defecto, el murmurar contra él por ese defecto que tiene no soluciona el defecto que tiene. Y además arruina la comunidad y separa las almas de Dios. El Señor dijo en una oportunidad a Santa Margarita María: oye bien las palabras que salen de la boca de la verdad, que es Él, ¿no? Jesús. Los religiosos distanciados y desligados de sus superiores deben ser considerados como vasos de reprobación que corrompen los buenos licores. En ellos el sol de justicia produce el mismo efecto que el sol material sobre el fango, los endurece. El sol de justicia les hace mal. En ellos que están separados de los superiores. Dichas almas son de tal manera arrojadas de mi corazón que cuanto más tratan de allegarse a mí por los sacramentos, oraciones y ejercicios piadosos, tanto más me alejo de ellas a causa del horror que me causan, que me producen. Irán de un infierno a otro, porque la desunión es la perdición de las almas, y el superior, sea bueno o malo, ocupa mi lugar. El súbdito que le resiste anda inquieto, e inútilmente implorará mi misericordia, pues no le oiré si no es por la voz del superior. Entonces el superior tiene que interceder por él. Punto 6. Docilidad de espíritu. Amor, ¿sí? Ahora docilidad de espíritu. El verdadero amor lleva a la docilidad. Docilidad a las enseñanzas y a las disposiciones del superior. Lo que el superior nos manda y lo que el superior nos enseña. Así es la palabra del superior, y va a insistir mucho en eso, ¿no? A través de la palabra del superior, ¿sí?, nos llegan las disposiciones de Dios. Por eso tenemos que ser dóciles a las disposiciones que el superior nos dice, dóciles a sus enseñanzas. Así como el Verbo se encarnó para hablarnos,
Así nos predica, nos habla por las palabras de los superiores. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, le dice Jesús a sus discípulos. Lucas 10:16. Así como Cristo divide a las personas entre aquellos que le siguen y aquellos que lo rechazan, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción, así como Cristo es signo de contradicción, así el superior es signo de contradicción. Se distinguen los que siguen al superior y los que no lo siguen. Es interesante ver que lo que distinguen a los seguidores de los no seguidores de Jesús es la actitud ante sus palabras, ante las palabras de Jesús, que a nosotros nos llegan a través de nuestros superiores, ¿no? La actitud ante las palabras. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: duras son estas palabras, ¿quién puede escucharlas? Y por el contrario, Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es la actitud entonces ante las palabras que distinguen unos de otros. Y no es simplemente cuestión de entender las palabras con el entendimiento. Es necesario que el corazón coopere. Si el corazón no coopera, la palabra no produce fruto. Así como se pide cuentas del talento enterrado, si vos tenés un talento y lo enterrás, se te va a pedir cuentas de eso, así se pedirá cuenta de las palabras desaprovechadas. Por eso dice el Salmo: ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá. Bien, punto 7. Obediencia de acción. Hace notar don Columba Marmion que la regla deja a propósito muchas cosas indeterminadas para que las determine el superior, y que, determinadas por el superior, deben ser seguidas puntualmente. Entonces, por un lado, una regla indeterminada, amplia, que deja muchas libertades al superior. El superior decide. Una vez que el superior decide, el súbdito seguir puntualmente lo que el superior decidió, ¿no? Por ejemplo, la regla no pone un horario, o sí, no sé, habría que ver el caso, pero un ejemplo sería este: la regla no pone un horario, pero el superior lo determina y hay que cumplirlo perfectamente. Bien, de esto sacamos diversas conclusiones de esta indeterminación y rigurosidad. Indeterminación de la regla, libertad del superior; determinación del superior, rigurosidad del súbdito en cumplirlo. De esto sacamos las siguientes conclusiones. En primer lugar, es sano que haya diferencia entre los monasterios. Van a ir de un monasterio a otro, en uno van a tener un horario, en otro van a tener otro, en uno van a ser de un modo, en otro van a ser de otro. Eso es sano. Tiene que ser determinado por el superior. Se ve que entonces que la figura del superior es fundamental, ya que su función no es solamente hacer aplicar una regla ya totalmente determinada, sino determinar la aplicación de la misma. Por eso es que ¿qué cosa hay que hacer? ¿Leo la regla? No. Veo lo que el superior me dice, porque la regla deja cosas que el superior tiene que determinar. Entonces la función del superior es fundamental. Es también muy interesante cómo la libertad del superior, a la libertad del superior sigue el cumplimiento exacto del súbdito, como eso ya lo hemos dicho.
Entre las cosas que deben determinar el superior, don Columba Marmio menciona varias. De esas nosotros mencionamos dos. Las cosas que hay que usar, ¿sí? Cómo hacer los oficios, cómo hacer las cosas y demás. Y después las penitencias que se deben hacer. Tanto es así que tiene que haber una penitencia comunitaria, el superior dispone cuál es, y si el súbdito se aleja de esa penitencia comunitaria, por más o por menos, siempre es con permiso del superior. Bien, esta aparente contradicción de estilo, digamos, entre la indeterminación de la regla y la exigencia puntual de lo que dice el superior, eso que es querido por San Benito, muestra que lo importante de las acciones del religioso es el aspecto formal, no tanto el material. No es tan importante levantarme a las 5 en su aspecto material, porque capaz que el superior de otro monasterio dice 5:30 y otro dice 4:30. Entonces, el 5, el 4:30, el 5:30 no es tan importante si el superior podría decidir otra cosa. Lo que es importante es hacerlo porque el superior lo dice. Por eso, el hecho de que sea indeterminado y después exigente muestra que lo importante es el aspecto formal y no el aspecto material. Y si lo importante es el aspecto formal y no el aspecto material, eso nos muestra de que la autoridad debe ser deseada y no meramente soportada. Porque si vos obedeces solamente el aspecto material, es porque en realidad estás soportando, ¿no? No estás deseando que el superior te mande. En cambio, como lo que es importante es el aspecto formal de la obediencia, tiene que ser una obediencia deseada y no simplemente soportada. Bien, hasta aquí los puntos que nosotros queríamos ver. Ahora, rápidamente, siempre tratamos un tema doctrinal relacionado. Rápidamente tomamos del Padre Fuentes la virtus número 2, cegó sus ojos sobre el juicio propio. Rápidamente. Bien, juicio propio es el apego desordenado al propio parecer, a la propia opinión, al propio consejo. No me interesa cuál es la verdad, me interesa tener razón. ¿Sí? El apego desordenado al propio parecer, al propio juicio, a la propia opinión. Puede ser negativo o positivo. Negativo es el que se da en las personas que son muy cortas de entendimiento. ¿Sí? Son un cascote y entonces les resulta imposible dudar de sí mismos porque ni se plantean la posibilidad. No, son muy duras. Estas personas igual pueden superar este juicio propio a pesar de su cortedad si crecen en humildad y se dejan iluminar por otros. Y después está el juicio propio, que es más grave, siempre es el apego desordenado a la propia opinión, al propio parecer. El juicio propio positivo es el más grave porque tiene por causa no la cortedad de la persona, sino la soberbia intelectual de la persona. Por eso se da generalmente en los más inteligentes. El juicio propio nos da tal confianza en nuestra razón y propio juicio que ya no nos agrada consultar a los demás. ¿Para qué voy a consultar a los demás? Sí, total, yo lo sé, ¿no? Te crea confianza en tu propio parecer, te resulta tedioso consultar a los demás, especialmente a los superiores. Otras consecuencias del juicio propio nos hace cometer grandes faltas de caridad en las discusiones. Humillamos, somos ácidos, agrios. Tenemos terquedad en nuestros juicios.
y desechamos todo aquello que no cuadra con nuestra manera de ver. Todo eso si caemos en el juicio propio. Y el juicio propio, como otra consecuencia, puede llegar a oponer nuestros juicios a los juicios de Dios. Podemos tener tal juicio propio que nos oponemos a la voluntad de Dios. ¿Es así? Ejemplos típicos de juicio propio. Bien, evidentemente que el tema del juicio propio lo estamos tratando como tema teórico, doctrinal relacionado, porque evidentemente para obedecer al superior, amor, dócil y amor, docilidad y obediencia implican no tener juicio propio, evidente, ¿no? Bien, ejemplos típicos de juicio propio: el que nunca pide consejo a quien sabe más que él, o el que pide consejo teniendo las decisiones ya tomadas. Te pide consejo para decir que pidió consejo, pero en realidad ya lo tiene todo decidido. Sí, ya consulté a mi director espiritual. Sí, lo consulté, pero no te dice que el director espiritual le aconsejó lo contrario. Te dice que lo consultó, ¿no? El que desprecia la dirección espiritual o es negligente en hacerla. El que desprecia el consejo ajeno. El que no acepta las correcciones. El que discute las órdenes de los superiores. El que defiende con terquedad sus opiniones en cosas que son discutibles. Sí, también podés tener esa opinión, pero reconoce que es algo opinable, ¿no? No presentes tu opinión como algo de valor absoluto, porque estamos hablando de un tema opinable, ¿no? ¿A qué hora nos levantamos mañana? ¿Qué comemos? Hay que comer sí o sí tal cosa. Bueno, es una opinión, no lo presentes como algo, ¿no? Entonces el tipo que no cambia sus puntos de vista, aún el que defiende con terquedad cosas que son discutibles, ¿sí? El siguiente ejemplo: el que no cambia sus puntos de vista cuando le muestran los errores, ¿sí? Empiñonado. El que forma sus juicios a partir de pasiones que lo dominan. ¿Qué pasa? Como es de personas inteligentes, muchas veces la pasión está muy controlada, entonces uno lo ve bastante serio e impasible, pero en el fondo está apasionado, ¿no? Y obra por pasión. El que toma decisiones sin desafectarse de los gustos o miedos que lo condicionan, entonces tiene juicio propio porque siempre opina según sus gustos o según sus miedos. El que San Ignacio caracteriza como voluntad de segundo binario es un ejemplo de juicio propio, ¿no? Lleva Dios a su querer. Bien, esos son los ejemplos. Relación, ¿con qué se relaciona el juicio propio? Tiene una relación con la pertinacia. La pertinacia es un vicio que falsifica y desfigura la perseverancia. Es una perseverancia, pero en el mal. El juicio propio es perseverante en su juicio malo. ¿Sí? Es una falsa perseverancia que aplica la tenacidad de la voluntad a lo que no tiene que aplicarla. Hay pertinacia. El juicio propio también tiene su raíz pasional. Y cuando la pasión se vuelve un hábito pasional, es capaz de ejercer un predominio absorbente sobre la razón. Y entonces ya tiene ese hábito pasional, tiene siempre esa pasión y entonces siempre piensa de ese modo. Entonces, siempre piensa que lo tienen que elegir a él, ¿no?
Bien, el hábito pasional tiene un predominio absorbente sobre la razón. ¿Y por qué? Porque se caracteriza por estos elementos, ese hábito pasional. Cautiva toda la atención de la conciencia y aplica a su justificación la actividad del espíritu. Absorbiendo la atención, utiliza también la razón a favor suyo para justificar su afección hacia el objeto pasional. Entonces, de alguna manera, de todos los pros y contras que tenemos, vemos solamente los pros que coinciden con nuestra pasión, porque la pasión absorbe tanto que llama la atención, y entonces ves solamente los pros. Si te gusta mucho la Ferrari, ves todos los pros para comprarte la Ferrari. Voy a hacer apostolado, voy a pasear a los niños pobres. Lo voy a prestar al seminario para que hagan un divague, ¿no? Todos los argumentos que yo me puedo poner para comprarme la Ferrari. Entonces, atrae la atención y después, atrayendo la atención, domina a la razón. Y entonces se establece así el juicio propio. El juicio propio se relaciona también con la soberbia. De todos los grados de soberbia que pone, acá no están todos los grados de soberbia de San Bernardo, están algunos, casi todos iguales. De todos estos que están acá, todos están relacionados de alguna manera con el juicio propio. La curiosidad, juicio de menosprecio del prójimo, juicio laudatorio sobre sí mismo, jactancia, la singularidad, la arrogancia, la presunción, la defensa de los propios pecados y la confesión fingida. Todos estos grados de soberbia están relacionados con el juicio propio. Bueno, evidentemente que es necesario combatir el juicio propio. Bien, necesidad lo vemos igual. Lo trata el Padre Fuentes en la Virtus, evidentemente. Necesidad de combatir el juicio propio. Y toma el Padre Fuentes de San Juan de Ávila. Esfuércese mucho en Cristo a negarse a sí mismo, no solo en las sensualidades, mas en la voluntad y principalmente en el entendimiento. Porque la negación de nosotros mismos muchas veces la entendemos solamente por los gustos sensibles. No, más que importante todavía es negarse en la voluntad. Y más importante todavía en el entendimiento. Porque el entendimiento, es enemigo de la paz, juez de sus mayores, padre de la disensión, enemigo de la obediencia, ídolo puesto en el lugar santo de Dios. Otra y otra vez les encomiendo que lo derriben y reine Dios por fe en él, muy confiados que lo que sus mayores les mandan es la voluntad del Señor. Bueno, entonces, evidentemente la necesidad, porque fíjense todo lo que trae el juicio propio. Aunque sea peligrosa la soberbia e inobediencia de la voluntad, continúa, que es no querer obedecer a la voluntad ajena, muy más peligrosa es la soberbia del entendimiento, que es, creyendo a su parecer, no sujetarse al ajeno. Es más peligroso entonces, porque la desobediencia por la voluntad, sí, el superior tiene razón, pero yo no tengo ganas, no lo hago. Sí, no quiero. Por más que tiene razón, pero no quiero. Bueno, eso es menos peligroso porque por lo menos hay un cierto reconocimiento. En cambio, es mucho más peligroso
es la soberbia del entendimiento. ¿No? Porque el soberbio en la voluntad alguna vez obedecerá, pues tiene por mejor el ajeno parecer. Mas quien tiene sentado en sí que su parecer es el mejor, ¿quién lo curará? ¿Y cómo obedecerá a lo que no tiene por tan bueno? ¿No? O sea que es un modo de encerrarse en sí mismo el juicio propio. Ya no hay quien te cure. Consecuencias de seguir el juicio propio: ceguera del entendimiento, guías ciegos. ¿Sí? Acá está. Esta cita está mal, ¿no? Pero es guías ciegos que guían otros ciegos, ¿no? Y el ejemplo de los fariseos, que veían los milagros, pero no creían por el juicio propio que tenían. Por eso tienen otra consecuencia: el espíritu de entender todo al revés. Me regaló algo, pero seguramente porque me quiere decir que es más bueno que yo. Todo al revés, no por el juicio propio. Y después trae también consecuencias de pecados contra la fe. Y para terminar, los remedios: humildad, docilidad, desapego, obediencia, negación de sí mismo, espíritu de fe. Le pedimos a la Virgen entonces erradicar en nosotros el juicio propio, obedecer siempre con amor y docilidad a nuestros superiores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.